Estados Unidos existe una organización que se llama el Urban Institute, ¿no? Y esta es una institución apolítica y no denominacional, o sea, no pertenece a ningún grupo religioso, que simplemente observa cuáles son las tendencias principales en el mundo urbano, en la vida urbana. Y obviamente, una de las cosas que tiene que observar es lo que acontece a nivel familiar, ¿no? Y recientemente, en el Urban Institute informó que, de acuerdo a estadísticas realizadas por una encuestadora que revisa cuáles son las tendencias en la vida urbana, es decir, cómo viven las personas en la urbe, cuántos son solteros, cuántos son convivientes, cuántos son casados, cuántos hijos tienen, cuántas mascotas tienen, todas las cosas que impactan en la vida urbana, ¿no? En la necesidad de parques o no, etcétera, ¿no? Y recientemente yo les informé cómo oficialmente la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, en el estado de California, al norte de California, se había convertido en la primera ciudad donde el número de animales había sobrepasado al número de niños menores de 18 años. O sea, no solamente estamos hablando de niñitos pequeños, sino básicamente las parejas prefieren tener un animal a tener hijos, ¿no? Y ahora el Urban Institute ya hace una revisión a nivel de todo Estados Unidos y concluye con estos números que son realmente preocupantes, ¿no? En Estados Unidos, la población blanca, entre la población blanca, un 57.9% de hogares, no, ese es el término, hogares, no sabemos si son todavía con esta determinación de hogares, si son solteros o casados, si son convivientes, simplemente de hogares, ¿no? De personas que viven en una casa alquilada propia y que han constituido una unidad familiar, ya sea ellos con un animal, ya sea ellos con alguien de su familia con el que viven, hermanos, por ejemplo, que están yendo juntos a la escuela, al college, convivientes, familias, etc. Y entonces, en cada una de estas viviendas se registró que el 57.9% de blancos, de caucásicos, tenían una mascota, y solamente el 23.1% tenían un hijo menor de 18 años viviendo en la casa. Entre los hispanos, o sea, 57.9%, o sea, digamos, prácticamente 58%, ¿no? 58 contra 23 de tener hijos, ¿no? 58 de tener mascotas contra 23 de tener hijos. Y luego siguen los hispanos, donde los hispanos en Estados Unidos, nosotros, los hispanos tienen 45% de mascotas. En los hogares hispanos hay 45% de mascotas y 41.5% de niños, ¿no? O sea, hay más mascotas que niños, pero los números están relativamente cerca. Entre las poblaciones afroamericanas y asiáticas, en cambio, estas son las dos poblaciones en las que las proporciones están invertidas, ¿no? Donde entre los afroamericanos el 23.6 es de hogares tiene una mascota y el 26.2 tiene niños. Y entre los asiáticos el 23.2 de los asiáticos tiene una mascota y el 37.4 tiene niños. Pero recordemos que cuando hablamos de los afroamericanos y de los asiáticos, estamos hablando de minorías, ¿no? Los blancos y los hispanos enseguida constituyen, digamos, los dos grupos más importantes. Digamos, al final de la década de los 90, los hispanos pasaron a los afroamericanos como la primera minoría en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual nosotros vemos que Estados Unidos está en una
crisis de natalidad, donde el número de niños y de bebés que nacen no son suficientes para reponer la población, o sea, están debajo de 2.1 niños por pareja, y en consecuencia nosotros tenemos que en general la población caucásica, o sea, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, está desapareciendo, pero lo curioso es que es la primera vez en la historia de la humanidad en que una población disminuye por otras razones que no sean guerras o pestes. O sea, simplemente en el esplendor económico que existe en estas regiones, especialmente de la población caucásica, población blanca, ¿no? Y a pesar de eso, es la primera vez en la historia en que normalmente, digamos, una situación de prosperidad o de salud general, es decir, los fines de las plagas o los fines de las sequías, etcétera, coincidían frecuentemente con un crecimiento poblacional que reponía lo que se había perdido en la humanidad. Entonces, toda situación de relativa prosperidad, ya sea en términos de salud o de nutrición, iba acompañado con un crecimiento poblacional. La primera vez en que una época de prosperidad, y de prosperidad sin comparación, ¿no? Sostenida, que ha visto un decaimiento de la población, es esta época, ¿no? Y por eso es que cuando en los objetivos del milenio, por ejemplo, se habla de la necesidad de reducir las familias, no solamente de legalizar el aborto, sino que las familias sean familias de dos, ¿no? ¿A quiénes creen ustedes que están dirigiéndose esas estadísticas? ¿A los blancos? No, porque los blancos no tienen ni siquiera 2 hijos, ¿no? Entonces, cuando se habla así en general, estos objetivos del milenio que se quieren imponer a través de una arquitectura ya armada por las Naciones Unidas, es fundamentalmente una opción racista, ¿no? Porque ¿quiénes tienen más hijos en América Latina todavía, ¿no? Aunque los números comienzan a bajar, en África y el sudeste asiático? O sea, prácticamente como está pasando al interior de Estados Unidos con las minorías afroamericanas, ¿no? Y con las minorías asiáticas, que son los únicos que siguen teniendo hijos, ¿no? Entonces, estos planes del milenio son unos planes completamente racistas y en el fondo antihumanos. ¿Por qué digo antihumanos? Porque es curioso cómo esta proporción entre mascotas y seres humanos se ha ido invirtiendo, ¿no? Cada vez más mascotas, cada vez menos seres humanos. Y esto es una cosa que ya observaba el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en Argentina, cuando tuvo estas conversaciones con el rabino Escorca, y terminaron juntos publicando este libro sobre el cielo y la tierra, que yo tuve la bendición de traducir cuando el Papa Francisco fue anunciado como primer pontífice latinoamericano. Tuve la gracia de traducir al inglés para una editorial americana que quería presentar un poco el pensamiento o las ideas generales del nuevo Papa. Y en ella, el entonces arzobispo de Buenos Aires señala la sorpresa que le da cuando vio en un periódico, una noticia, la cantidad de dinero que se gastaba en mascotas, ¿no? La cantidad de dinero que obviamente uno tiene que tratar bien a su mascota. Yo lo hago, yo trato bien a mi perro Butch, ¿no? Varias veces he hablado de él, pero una vez cuando Butch era joven, ¿no? Ahora ya no está tan joven, y nosotros lo habíamos rescatado de un canil, donde nos dijeron que al perrito, que tenía más o menos unos 10, 11 meses, lo habían estado entrenando para ser un perro de peleas ilegales, ¿no? Entonces, Butch siempre tenía, especialmente de más joven, esta tendencia de irse encima de perros
Y cuando uno saca a pasear a perros en Denver, o sea, se encuentra con 1000 perros más, ¿no? Entonces, el perro una vez se me escapó, ya no se me vuelve a escapar, espero, no porque sigo saliendo con él, pero se me escapó y terminó mordiendo a un perro, pues, un perro fino, muy bonito, que una señora estaba paseando. Entonces yo agarré a mi perro y esta señora me dijo, mira, tu perrito es un perrito muy bonito, pero es un perrito muy agresivo, entonces voy a tomar el número de su plaquita, ¿no? Que tiene que tener con su nombre y el nombre de su veterinario y un teléfono. Y te voy a dar el nombre de un acupunturista para perros, ¿no? Un acupunturista para perros. Yo no sabía que existía, ¿no? Entonces a Butch lo vamos a cuidar, lo hemos ido calmando, pagamos unas lecciones de entrenamiento para que aprendiera a obedecer, ¿no? Y estuviera más calmado. Pero no voy a tratarlo como un ser humano, no lo voy a llevar a un acupunturista, no voy a comprar shampoo especial para lavarlo, ¿no? O sea, el shampoo más especial más caro que mi shampoo, ¿no? Existe a disposición. Entonces, el entonces arzobispo de Buenos Aires hablaba de esta disparidad que existía entre el mundo avanzado, donde los animales recibían un tratamiento médico y una alimentación tan sofisticada, que no está al alcance de millones de niños en otras partes del mundo, ¿no? Y que esta era una contradicción que tenía que ser confrontada. No era una actitud anti-animal, anti-mascota, era una actitud pro-humana, ¿no? Y la necesidad de esa actitud pro-humana sigue siendo un desafío, especialmente, como digo, cuando nadie está contando si los animales comienzan a ser demasiados. O sea, hay parques que comienzan a tener problemas de exceso de animales, ¿no? Y nadie está contando eso, pero sí están contando cuántos africanos nacen, cuántos latinoamericanos nacemos, cuántos personas del sudeste asiático nacen, ¿no? Entonces, es una oportunidad para que veamos si es que es verdad que no podemos tener hijos, ¿no? Que son demasiado costosos, entre comillas, o que hay demasiado sacrificio en criarlos. Especialmente cuando nosotros, los adultos que tomamos esas decisiones, hemos sido hijos de alguien, ¿no? Y no tenemos razón para decir, bueno, es que esas eran otras épocas. Efectivamente eran otras épocas de más carestía, ¿no? En consecuencia, lo que ha cambiado no es la posibilidad de crear un hijo, que es verdad que desde el punto de vista cultural es más difícil, lo he mencionado múltiples veces, sino que han cambiado las prioridades. Ahora se considera que tener determinados bienes que no son necesarios son para la cultura y para la sociedad actual indispensables, entre comillas. Y en consecuencia he escuchado muchas parejas, incluso de católicos, que dicen, mira, lo que pasa es que nosotros recién casados ya tienen 2 años, ¿no? Pregúntenle si sus papás consideraban que después de 2 años de casados eso era estar recién casado, entre comillas, ¿no? Dicen, todavía queremos disfrutar y viajar. Y bueno, ¿cuál es el propósito del matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Entonces, una vez más, son preguntas que tenemos que hacernos, porque no solamente nuestro destino personal depende de esas preguntas, sino también el destino de la humanidad. Que tengas un buen día.